Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy la idea es trabajar con cálculo diferencial, más específicamente con derivadas de función. Entonces el ejercicio es el siguiente, dice calcule la derivada de cada una de las siguientes funciones y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones aquí. Todas son polinomios y algunas son unas constantes. Entonces, para calcular la derivada de cada una, vamos a recordar entonces algunas fórmulas de derivación, que son las siguientes, ¿no? Si yo quiero derivar una función de esta forma, x a la n, donde n es cualquier número, entonces la derivada es n por x a la n menos 1. Listo. La derivada de una constante es 0 y la derivada de suma y resta de funciones es la suma y resta de las derivadas. Listo, entonces eso para tenerlo en cuenta. Y bueno, empecemos con la primera. 2 a la 40 es un número, es una constante. Entonces, como es una constante, tiene derivada 0. Listo, entonces la derivada es 0. La segunda, Euler a la 5 también es un número. Es decir, es una constante. Por lo tanto, tiene derivada 0. Listo. Ahora, la derivada de 2 menos 2 tercios de x. Entonces, esta es una función constante y esta es otra función. Entonces, esta es una función, esta es otra. Y por lo tanto yo puedo tener la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, que es la derivada de 2 menos la derivada de 2 tercios de x. Listo. Entonces la primera, como 2 es un número, pues tiene derivada 0. Y bueno, en la segunda yo puedo, este 2 tercios lo puedo sacar fuera de la derivada porque es una constante y derivo la función x. Entonces, eh, aquí la derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque está x a la 1. Listo. Entonces quedaría menos 2 tercios por 1, que es menos 2 tercios. O sea, la derivada de 2 menos 2 tercios de x es menos 2 tercios. Listo. Ahora, la derivada de 3 cuartos de x a la 8. Entonces, como 3 cuartos es una constante, yo puedo sacarla fuera de la derivada y me quedaría la derivada de x a la 8. Entonces, la derivada de x a la 8 ya sabemos sería 8 por x a la 8 menos 1, que es 7. Sería 3 cuartos por 8 x a la 7. Entonces, aquí este 8 con este 4 me da 2 y 3 por 2, 6, x a la 7. Listo. Entonces la derivada de 3 cuartos de x a la 8 es 6x a la 7. Bien, continuemos. Y ahora la derivada de x al cubo menos 4x más 6. Entonces, como tenemos tres funciones, 1, 2, 3, entonces yo puedo tener la derivada de cada una. La derivada de x al cubo menos la derivada de 4x más la derivada de 6. Listo. Entonces, la derivada de x al cubo sería 3 por x a la 3 menos 1, que es 3 por x cuadrado. Entonces, este 4 lo puedo sacar, me queda la derivada de x y 6 es una constante, tiene derivada 0. Listo. Y sería 3x cuadrado y la derivada de x es 1 por 4, sería 3x cuadrado menos 4. Y por último, la derivada de 4x a la 5 menos 3x cuadrado más 18. Nuevamente, una, dos, tres funciones. Entonces tengo la derivada de cada uno. La derivada de 4x a la 5 menos la derivada de 3x cuadrado más la derivada de 18. Entonces la derivada de 4x a la 5 es 4 por 5 por x a la 5 menos 1, que es x a la 4. Menos 3 por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de 18, como es una constante, es 0. Entonces, este 4 por 5, 20x a la 4, menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces sería 2 por 3, 6x. Entonces, la derivada de 4x a la 5 menos 3x cuadrado menos 18 es 20x a la 4 menos 6x. Listo. Y bueno, eso era todo por hoy.